¿Cómo estás, familia? Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu iglesia, puedes tomar tu lugar. También damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados. También te digo a ti, bienvenido a tu casa, bienvenido a Los Fuertes, a tu iglesia. Gracias una vez más por estar juntos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están bendecidos? Gracias. Qué buena adoración tuvimos, la presencia de Dios en este lugar. Y bueno, vamos a iniciar con el mensaje de este día. En la semana pasada hablábamos de la importancia de que es estar plantados dentro de una iglesia. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de esto. La verdad que cuando cada uno de nosotros entendemos la importancia que es establecerte y estar permanentemente en la iglesia, tu vida cambia. Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, la decisión más importante es cuando recibimos a Cristo Jesús. Es cuando hay un parteaguas en tu vida y tu pasado queda borrado y empiezas a caminar en una vida nueva, pero una también de las decisiones más importantes es decidirte plantar en la iglesia. Porque cuando tú decides plantarte en la iglesia, tu vida no va a ser la misma, tu vida va a ser cambiada y va a ser transformada. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido a la iglesia para que ahí podamos nosotros permanecer, pero también para que ahí podamos crecer y podamos experimentar el amor y muchas cosas de parte de Dios. Así es que yo creo con todo mi corazón que esa es una de las decisiones más importantes, y cuando tú la llevas a cabo, cuando tú tomas esa decisión y haces todo lo necesario para permanecer en la iglesia, tu vida no va a ser la misma. Yo te pido que me acompañes y vamos a agarrar este pasaje que está en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. En la Reina Valera dice lo siguiente: bendito el varón que confía en el Señor, dice, y cuya confianza es Jehová. Dice el versículo número 8, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y estos versículos me hablan de una persona que decide establecerse en la iglesia. Y ahorita vamos a desglosar bien estos dos versículos y vamos a hablar acerca de la importancia que es estar dentro de casa, dentro de la iglesia. Yo recuerdo que yo tomé esa decisión aproximadamente cuando tenía 17 años. Yo les he comentado varias veces, 5 años atrás yo conocí a Cristo muy de adolescente, acabando la niñez y entrando a la adolescencia, pero hubo un plazo, unos 5 años en los cuales la verdad yo nunca decidí amar a la iglesia y no decidí plantarme dentro de la iglesia. Pero a esa edad de 17 años y de ahí a la fecha, yo veo y yo llamo a la iglesia mi casa. Y yo llamo a los congregantes de esta iglesia mi familia. ¿Por qué? Porque yo he encontrado eso en la iglesia. Desde ese entonces que decidí plantarme, yo he visto esa realidad en mi vida, en la vida de mi familia, y yo puedo decir que yo amo esta casa, que yo amo la casa donde fui plantado, y yo quiero que también tú puedas experimentar eso. Ahora, 20 y tantos años después, yo no me imagino mi vida sin la iglesia. Yo no me imagino mi vida sin estar plantado y permanecer dentro de mi casa, dentro de Los Fuertes, porque ahí es donde mi vida ha sido cambiada, ahí es donde Dios ha usado la iglesia para irme transformando, para irme renovando. Mira, la obra la hace Dios.
de eso no tengas duda. El Espíritu Santo viene, toca nuestros corazones, nos transforma, pero Él ha diseñado, o en su plan, Él ha indicado que todo eso lo hace a través de la iglesia. Por eso es la importancia de que nosotros decidamos plantarnos, decidamos permanecer en casa, y así como nos platicaban la semana pasada de ese árbol que permanece y crece mucho tiempo, y esos árboles grandes que crecen jamás son desarraigados. ¿Por qué? Porque echaron sus raíces y permanecen para siempre. Y eso es lo que Dios quiere que caminemos. Ahora vamos a ver rápidamente lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 7 y 8, algunas características de la gente que se planta en la iglesia, y en el momento en que tú empieces a escuchar estas características, te vas a identificar con unas, y quizá si no te estás identificando con ellas, te vas a dar cuenta que quizá todavía no estás totalmente plantado en la iglesia. Pero la idea es que cuando tú vayas escuchando esto, tú puedas ir diciendo: yo quiero que eso suceda en mi vida y yo quiero permanecer en la iglesia. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, la primera característica o la primera cosa que tenemos que hacer es tomar una decisión. Es decir, yo te dije, yo a cierta edad dije, pues ahora sí quiero permanecer en la iglesia. Y la primera cosa que tenemos que hacer es eso, tomar la decisión de plantarte en la iglesia. Ahora, este punto, yo me acuerdo cuando me iba a casar, de repente no era que dudaba, pero dices, creo que mi vida va a cambiar. Creo que mi vida ya no va a ser la misma, ya las cosas que hacía como soltero se van a quedar. Y muchas personas me hablaban y me decían: mira, es que el matrimonio también se trata de morir a ti mismo. Y a lo mejor son cosas que dices, híjole, cuando nos hablan de morir a nadie nos gusta, pero dices, bueno, yo creo que aun cuando yo muera a mí mismo, aun cuando yo me niegue ciertas cosas, va a valer la pena mi matrimonio. Y 14 años después yo veo eso una realidad, que me ha tocado ceder, me ha tocado morir, pero pongo una balanza, esa negarme a mí, ese morir a mí mismo con lo que he experimentado, y no cabe la comparación. Y yo veo que así es cuando tú decides permanecer y plantarte en la iglesia. Se trata muchas veces de morir a ti mismo. Pero también vas a poner la balanza y vas a decir, creo que vale la pena que yo muera ciertas cosas, que yo haga a un lado ciertas maneras de vivir, porque yo voy a recibir algo mayor. Y mira, todo árbol que está plantado, todo árbol que vemos, antes de ser un árbol, ¿qué fue? Una semilla. Y una semilla tiene que morir algo, tiene que ser enterrado, tiene que ser sepultado para poder crecer, para poder florecer. Y a veces así va a ser en nuestra vida. A veces va a haber cosas que quizá nos cuesten trabajo, que quizá no estemos de acuerdo a la manera en que tú has estado viviendo, pero si nosotros decidimos morir a eso, el día de mañana vamos a crecer y a florecer de una gran manera. Dice, para que una semilla brote, primero tiene que morir. Solo una semilla muerta puede dar fruto. Te lo voy a repetir, solo una semilla muerta puede dar fruto. Ahora, aquí viene una serie de preguntas. La primera es, ¿estamos dispuestos a sembrar nuestra vida en la iglesia? ¿Tú estás dispuesto a sembrar tu vida en la iglesia? ¿Estás dispuesto a rechazar algunas otras cosas que te rodean y que te están impidiendo plantarte en la iglesia? Mira, yo quiero que me acompañes a Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo número 9, verso 7, nos habla de la conversión de Pablo. Verso 17, y dice lo siguiente: una vez que Pablo se encontró con Cristo, ahora sí que se topó cara a cara con Cristo,
él perdió la vista, perdió mucho de lo que era, lo llevaron a un cierto lugar y mandaron a una persona para que orara por él. Y dice en el verso 17, dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué es lo que le sucedió a Pablo? Todo esto que acabamos de leer lo recibió en casa, lo recibió dentro de una iglesia y él recibió sanidad. Dice la escritura, no veía, alguien oró por él y recibió sanidad. Dice ahí que recibió alimento, fue alimentado él. ¿Qué más? Recibió al Espíritu Santo y dice que estuvo ahí recobrando fuerzas. Y si Pablo no estuviera en ese lugar, en esa iglesia, no hubiera recibido todo esto que acabamos de leer y que te estoy comentando. Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en la iglesia, porque dentro de la iglesia es donde vas a ser sanado, dentro de la iglesia es donde vas a ser alimentado, dentro de la iglesia es donde vas a conocer más al Espíritu Santo. Y también en estos tiempos que han sido complicados, aquí también vamos a recobrar fuerzas y nos vamos a preparar para lo que Dios tiene por delante. Por eso te digo, si tú pones en esa balanza el decir, tengo que morir a mí mismo, yo creo que vale la pena, porque a cambio voy a recibir todas estas cosas. ¿Está bien? Después dice el versículo principal de Jeremías, capítulo 17, dice el versículo 8, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Y lo siguiente dice que junto a la corriente echará sus raíces. La segunda cosa que tenemos que hacer es echar raíces. Ahora, echar raíces tiene que ver con accionar, tiene que ver con participar, tiene que ver con poder adentrarnos en lo que realmente está sucediendo dentro de la iglesia. Si tú te das cuenta, el paso anterior, la característica era simplemente tomar esa decisión. La segunda ya tiene que ver con accionar. ¿Y qué significa extender raíces? Escucha lo siguiente, dice, cuanto más profundas sean las raíces, menos posibilidad existe de ser removido. Es decir, cuando tú cada vez estás participando más en las cosas de la iglesia, empiezas a amar a la iglesia, empiezas a amar a la gente que está en la iglesia y cada vez te envuelves más en las actividades de la iglesia, lo que estás haciendo tú es estar echando raíces. Si tú te fijas, hay muchas personas que pasan de un lugar a otro, o sea, de una iglesia a otra, pero eso mismo le sucede a unas plantitas. Si tú vas a un vivero, te entregan una plantita en una maceta, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? De que llegues a tu casa o ahí a donde la vas a plantar, la quites de esa maceta y la plantes en la tierra. ¿Para qué? Para que crezca. Pero si tú la dejas en esa maceta, no va a crecer. Y si tú esa maceta la llevas a otro lugar, tampoco vas, aunque la estés cambiando de lugar, esa planta no va a crecer, no va a echar raíces. Entonces, nosotros es bien importante que tú tomes esa decisión de plantarte en la iglesia, pero no solo eso, sino de echar raíces profundas para que jamás seas removido. Y ahorita vamos a ver en unos puntos siguientes la importancia de esto. Dice, no solo es suficiente echar raíces, sino esas raíces cada vez tienen que ser más profundas. Y a medida que una persona con raíces extendidas difícilmente va a ser desarraigada de la iglesia. Cuando una persona, una planta es desarraigada, tiene el riesgo de morir.
Pero cuando tienes más, tus raíces están más profundas, jamás vas a ser removido, sino vas a permanecer. Ahora, yo te estoy hablando de todo esto, pero el título de este mensaje es muy sencillo y es plantados en casa. Ese es el corazón de Dios, que cada uno de nosotros estemos bien plantados en casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Es esta, la iglesia, es Amistad Los Fuertes. Ahora, para que más o menos vayamos aterrizando esto, ¿cómo podemos identificar o cómo puedes identificar si tú estás teniendo esas raíces cada vez más profundas? Y una de las características es, por ejemplo, si tú estás en un grupo conexión, quiere decir que tú estás ya decidiendo plantar y que tus raíces empiezan a ser más profundas. También otra característica es, por ejemplo, cuando tú también ya estás comprometido financieramente con la iglesia, es decir, sabes que esta es tu casa y entiendes perfectamente que también tus finanzas bendicen a la iglesia y tú eres obediente en tus diezmos, en tus promesas. Esa es una señal de que tú estás ya plantado en casa. Otra señal es que cada vez que haya una reunión, un evento, tú también estás participando en cada una de las actividades de la iglesia. Esas son señales de que tú te estás plantando dentro de esta casa. Lógicamente, si tú no estás en un grupo conexión, te falta eso. ¿Para qué? Para que te puedas arraigar dentro de esta iglesia. El punto número 3 dice lo siguiente en el versículo 8, después de que echará sus raíces, la siguiente frase dice, y no verá cuando viene el calor. Ahora, ¿qué significa eso? Quiere decir que aun cuando haya cosas complicadas, esas cosas no te van a apartar de tu casa. Es decir, a veces dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuántas personas perfectas hay en la iglesia? A ver, levanta tu mano. Ninguna. Entonces, como no somos gente perfecta, a veces va a haber situaciones que vamos a tener ciertas fricciones, va a haber cosas en las cuales posiblemente quizá no te sientas tan cómodo. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de personas que estamos en proceso de ser renovadas y estamos en proceso de parecernos a Cristo Jesús. Pero al no haber personas perfectas, puede ser que en ciertos momentos pasemos momentos un poco no tan cómodos como nos gustaría. Yo te quiero comentar uno de ellos que me pasó hace mucho tiempo, cuando tenía poco tiempo de estar plantado, pero ya creía yo que yo creo que ya estaba plantado. No sé a cuánto les pasa que a veces como que llegamos a la mera hora a la reunión. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí, yo creo que sí, aunque no levantas tu mano, pero nos ha pasado. Entonces, en una de esas, yo venía manejando el coche y dejo a toda mi familia en la puerta y yo me tengo que ir a estacionar el coche. Pero en esos tiempos yo me acuerdo que si no llegabas a cierta hora te cerraban las puertas y la alabanza y la adoración, nada más escuchabas cómo la gente adoraba, pero tú estabas del otro lado de las puertas. Entonces yo no quería perderme la adoración, pero también no llegamos tan temprano en esa ocasión. Total que ellos se bajan, ellos sí entran, pero como yo me fui a estacionar el coche, y entonces ahí había una persona que nos dirigía, nos decía, así como aquí, ¿no? A ver, estaciónate aquí y todo. Y entonces primero había mucha fila, porque casi todos llegábamos a la mera hora, ¿no? Entonces había mucha fila para estacionarse. Por fin ya cuando me tocó el lugar, ya me ubican en dónde, y yo me estaciono, apago el coche, me bajo, y en eso la persona que estaba ahí me dice, oye, no quedaste en exactamente donde estabas. Y yo con las prisas y todo, pues me enojé. Y así a la de malas agarro el coche y lo prendo y le digo, bueno, pues dime dónde quieres que me estacione. Y dice, no, nada más adelántate tantito. Y ya me empieza a hacer señas
y yo nada más, en serio, yo sentí que nada más me moví como 30 centímetros la llanta, un poquito ahí, y me dice, con eso está perfecto, ya puedes irte. Y yo me enojé y la verdad le discutí, le dije, oye, ¿cómo por 30 centímetros me haces todo esto? Me estoy perdiendo la reunión. Discutimos y todo. Y ya cuando entré a la reunión dije, no, ya la regué. Estaba de malas, estaba enojado. Y a veces suceden esas cosas que te pueden incomodar. Pero cuando te das cuenta que una simple... Ahora, yo no entendía que la indicación que le daban a esta persona que estaba en el estacionamiento era que realmente los carros quedaran perfectamente acomodados. Yo no lo entendía todavía. Yo decía, este cuate nada más por molestarme hizo que me moviera el carro. Pero ya después vas entendiendo. Pero a lo que te quiero llevar es que por una discusión, por un malentendido, por algo tan sencillo y tan simple, mucha gente decide irse de la iglesia. Y yo digo, caray, gracias Dios, porque me hubiera perdido de muchas cosas si yo por esas actitudes hubiera decidido decir, no, aquí mejor me voy a otro lugar donde buscar algo mejor. Y ahora yo pongo en la balanza y dije, bueno, yo he pasado ciertas cuestiones como estas, pero no se comparan con todo lo que he recibido. No se compara con lo que Dios ha hecho en mi vida y así al igual que la vida de todos ustedes. Y van a pasar ciertas cosas que a lo mejor no te van a parecer tan bien o no vas a estar tan cómodo. Pero mira, son cosas que realmente no valen la pena. Pásalas por alto. Si tienes que perdonar, nada más perdona. Pero que eso no te robe el permanecer en tu casa. Que eso no te robe el que tú te plantes y puedas crecer. Por eso aquí esto que dice, y no verá cuando viene el calor, es cuando nosotros vamos a tolerar a lo mejor malos entendidos, cuando vamos a tolerar ciertas ofensas, cuando vamos a tolerar otras cosas, pero eso no importa porque eso no va a hacer que yo deje de estar plantado en la iglesia. La característica número 4 dice en el versículo 8, la siguiente frase dice, sino que su hoja estará verde. Eso me habla de vida. Y el punto número 4, la característica número 4, es que nos mantengamos conectados con Jesús, porque ahí es la fuente de la vida. Y eso nos habla de que tenemos que orar y que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que alimentarnos para que una vez que estemos plantados siempre estemos verdes. Hay plantas que están ahí, ahora sí que enterradas o plantadas, pero están secas. Pero aquí la escritura en el verso 8 dice, y su hoja estará verde. Eso nos habla de que mientras estemos conectados con Dios, estemos conectados con la presencia de Dios, siempre vamos a estar verdes, siempre vamos a tener vida, siempre vamos a ir hacia adelante, siempre vamos a ir caminando, buscando la guianza en la dirección de Dios, pero siempre avanzando para poder ser de mayor bendición en esta tierra. Después, ya las últimas dos frases del versículo número 8, en la penúltima dice, y en el año de sequía no se fatigará. Y yo creo que esto hemos tenido. Desde la pandemia han sido tiempos difíciles, si quieres llamarle tú, así como lo acabamos de decir, un año de sequía, un año difícil, pero mira, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, nosotros permanecemos plantados en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que aunque vengan años complicados, que aunque vengan temporadas difíciles, tú vas a permanecer plantado en la iglesia. Y esa es una característica que yo creo que hoy más que nunca hemos aprendido, que aún en tiempos difíciles, en tiempos adversos, en tiempos complicados, seguimos plantados en la casa de Dios. Y la última característica dice el versículo número 8, y no dejará de dar fruto. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nunca dejemos de dar fruto. El Salmo capítulo 92 habla acerca de eso. Este Salmo 92, como me encanta, es uno de los salmos que más me gusta. Y dice el 12, el justo florecerá
como palmera, crecerá como cedro del Líbano. Y esto nos habla de que siempre vamos a dar fruto. Y el fruto es la manera o los resultados de tu vida. Tú das fruto cuando estás atrayendo a otra gente a Cristo Jesús. Tú estás dando fruto cuando tu vida está inspirando a otros a seguir el camino de Cristo, porque está viendo cómo tú lo sigues y dices, yo quiero seguirlo como Él, yo quiero seguir el camino de Dios como ella. ¿Por qué? Porque tú estás inspirando, tú estás dando fruto y la gente está viendo tu vida que al estar plantada está siendo de ejemplo hacia los demás. Entonces, con estas 6 características tú te puedes dar cuenta qué tanto estás plantado dentro de la iglesia. Para ir terminando, y algo que quizá podría ir resumiendo todo esto, yo creo una realidad lo siguiente, que cuando estás plantado, Dios te sana, Dios te libera, Dios te transforma, y esto lo hace a través de la iglesia. Así como comentamos lo de Pablo, cómo venía Pablo, venía mal, pero ahí en la iglesia recibió alimento, ahí en la iglesia fue sanado, ahí en la iglesia fue transformado y después ese hombre se convirtió en uno de los hombres más usados por parte de Dios en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él recibió todo eso en casa. Y te vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos plantados, Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a transformar, y todo eso lo va a hacer a través y lo va a hacer dentro de la iglesia. Yo quiero decirte que en esta casa a mí me enseñaron a amar a Jesús. También me enseñaron a servirle a Jesús. En esta casa también me enseñaron a amar a la gente. En esta casa también me han enseñado a ser una persona productiva, a ser una persona que dé fruto. ¿Qué he recibido yo en la iglesia? ¿Qué he recibido yo en esta casa? En primer lugar, un sentido de pertenencia. Porque yo sé que soy hijo de Dios, pero también sé que pertenezco a la familia de los fuertes. Por eso tengo ese sentido de pertenencia bastante fuerte en mi vida. También aquí dentro de casa, al estar plantado, yo recibí un llamado y también recibí y entendí que tenía propósitos en esta tierra. En esta iglesia he encontré a mi esposa. En esta iglesia encontré amigos. Y en esta iglesia he encontrado una familia. Por eso yo te decía hace unos minutos, la verdad, yo no me imagino mi vida sin la iglesia. Y cuando me pongo a pensar qué sería de mí si no me hubiera plantado dentro de la iglesia, y digo, seguramente mi vida andaría muy mal. Y no se parecería nada a la vida que llevo. Ahora, ¿qué debemos hacer para estar bien plantados? Aparte de los puntos que te nombré, te los voy a repetir.
El punto número 1 es tomar la decisión. El punto número 2 es echar raíces que tiene que ver con la acción de participar, de estar presente. La característica número 3 es que nada nos va a apartar, aun cuando haya cosas difíciles, nada nos va a apartar de la iglesia. La característica número 4 es mantenernos conectados siempre a Jesús. La característica 5 es que en épocas de sequía nuestro compromiso con la iglesia seguirá vigente. Y la característica número 6 es que nunca vamos a dejar de dar fruto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que todo esto suceda? Bueno, pues lógicamente es, si tú no has decidido plantarte, hoy es el día. Yo creo que ya has escuchado, has experimentado, pero Dios tiene muchas cosas más para ti. Pero para que tú las puedas recibir, tú tienes que permanecer y tienes que plantarte en esta casa. La segunda cosa que tenemos que hacer es quitar los estorbos que muchas veces nos impiden plantarnos correctamente. A veces son pensamientos que tenemos equivocados acerca de lo que es la iglesia. A veces creemos que la iglesia es de cierta manera y esos pensamientos que son equivocados y erróneos nos impiden plantarnos. Y yo tuve esos pensamientos por 5 años, pero cuando decidí quitarlos me di cuenta que la iglesia era muy diferente a como yo venía pensando, a como yo creía. Y digo, caray, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, nunca es tarde. Y en ese momento tú entiendes que esos pensamientos son mentiras para que te están impidiendo plantarte en la iglesia. O otros impedimentos son actitudes que a veces también tenemos. También muchos, la mayoría, llegamos mal a las iglesias, con problemas, con dificultades, y a veces tienes sentimientos de rechazo. No es que la iglesia te rechace, pero como venimos heridos, como venimos lastimados, creemos que también en la iglesia vamos a ser rechazados. Pero déjame decirte que lo último que quiere hacer la iglesia es rechazarte, sino todo lo contrario. Lo que la iglesia quiere es amarte, es bendecirte, es cuidarte, es guiarte, es alimentarte, para que tú puedas crecer y puedas ser una persona fuerte, un hijo de Dios fuerte, con propósitos firmes. También lo que tienes que quitarte quizá es la pena o la timidez. Yo también era una persona penosa, una persona tímida, que a veces como que te da miedo ahí meterte y platicar con la gente o asistir a las reuniones, pero quítate esas cosas. Vale la pena hacer todas esas cosas a un lado para que nada te impida que puedas permanecer y plantarte en esta que es tu casa. Y la tercera cosa y última es: disfruta esta iglesia. Yo constantemente le digo a los servidores, a toda la gente, le digo, disfruta. Venimos y estamos en esta casa, pero venimos para disfrutarla. Disfruta cada reunión que estés aquí, disfruta el tiempo de adoración, disfruta el tiempo de la palabra. Cuando estés en un grupo conexión, disfruta esos minutos que estás con la gente. Cuando estás en un curso de capacitación, disfruta aprender más de la palabra de Dios. Cuando alguien te invita a comer de aquí de la iglesia, también disfruta aún más esos tiempos. Pero tenemos que disfrutar esta iglesia y te tienes que unir a esta familia de los fuertes. Mira, si haces todo eso, entonces comenzarás a ver cambios cada vez más rápidos en tu vida y dirás, valió la pena haberme plantado en esta casa. Te voy a pedir a que te pongas de pie.
Cierra tus ojos. Si tú no has decidido plantarte en la iglesia, no sé si tengas poco tiempo de estar aquí, o también puede ser el caso que también ya tengas mucho tiempo, pero prácticamente eres un asistente a la iglesia y está bien, pero no es lo mejor. Lo que Dios quiere es atraerte a que tú te plantes en esta iglesia. Y si tú quieres comenzar a plantarte de una manera más sólida en esta iglesia, yo te voy a pedir que todos vamos a cerrar nuestros ojos y ahí levanta tu mano, ahí donde estás. Y ora a Dios, dile, Señor, yo quiero plantarme más en esta casa. Señor, yo quiero encontrar en este lugar una familia. Yo quiero encontrar en este lugar una casa. Yo quiero, Señor, en este lugar tener amigos. Yo quiero conocerte más en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y que aún no importan si hay tiempos difíciles o tiempos buenos, yo quiero permanecer, Señor, en este lugar para poder ver tu gloria, para ver cómo tú me sanas, cómo tú me renuevas, cómo tú me transformas.